Amén, muy buenas noches, mis amados hermanos. El Señor les bendiga una vez más. Sean todos bienvenidos a este su tiempo de una palabra viva y eficaz, la de Bar de Hashem, donde vamos a continuar meditando en esta noche en la bendita, preciosa palabra del Señor. Gloria a Dios, santo es el nombre del Señor. Y vamos a seguir. Recuerda que hemos venido meditando en un tema que lleva como título Siguiendo los pasos de Yahshua, siguiendo los pasos de nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos como pilares de nuestra meditación dos principios claros que están, uno estipulado en el Tanakh o el Antiguo Testamento y en el otro en el Brit Hadashah o Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 8, nos dice la palabra del Señor: nunca se apartará de tu boca este libro de la Torá, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Igualmente en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 39, Yohanan 5, 39, dice el Señor Jesús: Rebe Melech Adonai Yahshua Mashiach, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Tomando en cuenta estos dos pilares, entonces nosotros lo que hacemos es escudriñar las escrituras conforme nos lo enseña nuestro Señor Jesucristo, Remelech Adonai Yahshua Mashiach, y meditamos en ella conforme lo dice el Tanakh. Recuerda que la palabra Torah está traducida en nuestra Biblia Reina Valera como ley, pero la traducción de Torah es instrucciones. Eso es lo que el Señor nos está diciendo a nosotros, que guardemos sus instrucciones, que guardemos su palabra. Y para nosotros como creyentes en nuestro Señor Jesucristo, en Rebe Melech Adonai Yahshua Mashiach, toda la Biblia, desde Génesis hasta el Apocalipsis o Bereshit hasta Gisgalus, es para nosotros instrucciones, son Torah. Por lo tanto, toda esta palabra para nosotros es vida y vida eterna. Amén, gloria a Dios. Por lo tanto, vamos a continuar meditando en esta palabra. Recuerda que venimos siguiendo los pasos de Yahshua, siguiendo los pasos de nuestro Señor Jesucristo, Rey Melech Adonai Yahshua Mashiach, a través del Evangelio de Lucas. En alguna ocasión quizás nos hemos tocado algunos puntos de otra parte de la Biblia, pero nos hemos estado bastante centrados en este Evangelio. El Señor Jesucristo ya va llegando al final de su ministerio, Rey Melech Adonai Yahshua Mashiach. Está en la ciudad de Jerusalén. Hemos hablado que va a estar 4 días siendo examinado como conforme a lo que quedó establecido allí en el libro de Shemot, en el libro de Éxodo, cuando el Señor estableció la fiesta de la Pascua, la Ha-Pesá. Y allí el Señor dijo que tomarían un cordero de 1 año y lo examinarían durante 4 días, lo tendrían y lo examinarían que no tuvieran ningún defecto. Eso fue lo que sucedió con Hamachía. Él venía a cumplir, el cordero era un símbolo del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, y él vino a cumplir de lo que estaba escrito de él. Por lo tanto, hoy vamos a seguir capítulo 21. Gloria a Dios, del Evangelio de Lucas. Estamos viendo el mensaje escatológico de nuestro Señor Jesucristo, las profecías que habrían de acontecer, profecías cercanas y profecías lejanas. No vamos a tocar mucho más este tema, ya lo hemos hablado, lo que hemos visto en días pasados. Hoy vamos a tocar un punto que lleva como título parábola o mashal de la Esena. Machal de la Esena, o sea, la parábola de la higuera. Aquí la palabra, el Señor dice, versículo 29, dice: también les dijo una parábola, una mashal. Mirad la higuera y todos los árboles, cuando ya brotan, viéndolos sabéis por vosotros mismos que el verano ya está cerca, o el verano está ya cerca. Amén, bendito el nombre del Señor. Entonces, el Señor aquí nos está diciendo que está habla una parábola, la mashal
de la escena, la parábola de la higuera. Y el Señor aquí, Lucas extiende, porque hay en otros evangelios dice, mirar de la higuera, aprender la parábola o la mashal, pero aquí el Señor dice también les dijo una mashal, una parábola, mirad la higuera, pero no solamente la higuera, no solamente la higuera, sino y todos los árboles. Cuando ya brotan, viéndolo sabéis por vosotros mismos que el verano ya está ya cerca. También el Señor dice cuando sus hojas están tiernas. ¿Qué ha pasado? El Señor aquí nos habla que miremos primeramente la higuera. Primeramente tenemos que mirar la escena, la higuera, el árbol de higuera. Ese es el primero que tenemos que ver. Y esa higuera de la cual el Señor está hablando, está representando al pueblo de Israel. Él es la higuera. El Señor en muchas ocasiones presenta al pueblo de Israel como una higuera. Y dice el Señor, dice, miren la higuera. Miren la higuera. Miren a Israel. Para nosotros Israel tiene que ser un punto muy específico porque el Señor nos habla de que Israel es el reloj. Alguien decía Israel es el reloj de Dios y Jerusalén el minutero de Dios. Ahora, ¿qué está pasando? Nosotros tenemos que entender lo que el Señor habla de Israel. El Señor en las profecías habló de que Israel dejaría de ser nación, de que Israel sería disperso por las naciones, que Israel sería llevado a todas las naciones, pero que el Señor los volvería a traer y los volvería a ser pueblo. Y esto es importante para nosotros. Nosotros sabemos cuando el Señor dice que habla de la destrucción de Jerusalén. Acuérdate que Israel habitaba allí la tierra de Canaán, habitaba su tierra allí en lo que nosotros conocemos como Israel. Esa era la tierra de Israel. Era un pueblo que fue muy perseguido, un pueblo que fue muy azotado, un pueblo que ha sido, no solamente fue, sino que ha sido perseguido y ha querido, el enemigo ha querido destruirlo durante décadas, durante siglos, desde el mismo momento en que el pueblo de Israel fue constituido como nación. Ahora bien, este pueblo de Israel, el Señor les dio esta tierra donde ellos están actualmente, y no solamente ese pedazo, mucho más lo que fue, lo que era la tierra, lo que hoy conocemos como Jordania, eso era parte de Israel, la parte, había mucho de Israel que el Señor le había dado, pero gloria a Dios, este pueblo llegó un momento cuando estuvieron bajo el yugo de los romanos. Era un pueblo bastante belicoso, era un pueblo que no se sujetaba al régimen del imperio y el imperio tenía mucho problema con Israel. Y de tal manera que llegó un momento en que a la tierra de Israel, esto es importante que nosotros lo podamos entender, a la tierra de Israel, el imperio romano le puso como nombre Palestina. ¿A quién le puso Palestina? A la tierra de Israel. ¿Cuál era la razón por la cual el imperio romano le puso por nombre Palestina? Quería borrar el nombre de Israel de sobre la faz de la tierra, como lo ha querido hacer siempre el enemigo. Ellos querían borrar el nombre de Israel y por esa razón se le llamó Palestina. Esa es la razón por la cual a esa tierra se le llamó Palestina. Ahora bien, hablamos de que el pueblo de Israel era un pueblo muy belicoso, fue un pueblo que nunca quiso sujetarse a las leyes romanas y por lo tanto era un problema para los romanos siempre. ¿Por qué? Porque Israel siempre ha tenido sus propias leyes, su propia Torá, sus propias instrucciones y ellos quieren guardar las instrucciones que Hashem les dio a ellos para que la guardaran. El pueblo de Israel ha procurado guardar esas instrucciones y por esa razón no se sujetaban a a otras naciones con unas costumbres totalmente diferentes a ellas.
De tal modo que viene después en el año 70, después de Hamashia, después de Cristo, vino la persecución contra el pueblo de Israel. El pueblo de Israel fue muy perseguido. Vino Tito, destruyó Jerusalén, destruyó el templo, no quedó piedra sobre piedra que no fuera derribada del templo, quemó a Jerusalén. El pueblo de Israel tuvo que huir y gloria a Dios. Yo no sé si fue para ese entonces cuando el pueblo de Israel se fue para Mesala. Algunos estuvieron haciendo estuvieron rebelándose, pero de tal manera que el pueblo de Israel fue disperso por todas las naciones. Dejó de ser nación en el año 70 después de Hamashiach. Y ellos fueron dispersos por todas las naciones. Alguno que otro judío quedó en Jerusalén, pero fueron dispersos por todas las naciones. De tal manera que esta tierra quedó relativamente desolada, fue una tierra que ha sido muy peleada por los gentiles, por los otomanos, por los cristianos, los otomanos, y todos estos han querido tomarse, siempre han querido tomarse Jerusalén, de tal manera que por algo, hoy por hoy, Jerusalén es una ciudad en el cual habitan muchos gentiles, no son tanto el pueblo de Israel, no son tanto los judíos, sino los gentiles. Y aquí el Señor dice que la ciudad de Jerusalén tiene que ser hollada hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. Aquí hay una parte donde el Señor dice dice, porque estos son días de retribución, dice, para que se cumplan las cosas que están escritas. Y aquí hay una parte que más adelante, versículo 24, dice, Canaán y los países serán llevados cautivos a todas las naciones. Es algo que hemos hablado, fueron cautivos el pueblo de Israel a todas las naciones, estuvieron dispersos durante cerca de 2000 años, 1900 tantos años estuvieron, o 1800 tantos años estuvo el pueblo de Israel disperso por las naciones. Y dice que Jerusalén será pisoteada por los goyim, por los gentiles, alabado sea el nombre del Señor, hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. O sea, esta ciudad de Jerusalén seguirá siendo pisoteada, seguirá siendo hollada por los gentiles hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. Amén, gloria a Dios. Entonces, aquí vamos a mirar una cosa. Hoy estamos entonces hablando de la higuera y de todos los árboles. Entonces, algo importante que tenemos que entender es que el Señor dice, miren la higuera, miren a Israel, miren lo que está sucediendo con Israel. Israel está regresando a su tierra. Israel regresó en el año 1948 a su tierra. Regresó, le fue de vuelta su posesión. Ellos volvieron a tomar posesión de ella. Y esa tierra en la que ellos están, les pertenece a ella. Esa es la tierra así de Palestina. Es la tierra de Palestina. Pero los verdaderos moradores de Palestina, acuérdate que se le llamó Palestina en Roma. Fue el imperio romano que le llamó Palestina para querer borrar el nombre de Israel. De tal manera que ellos vienen a esta tierra y conforman la nación de Israel, vuelve a ser Israel, dejó de ser Palestina, dejó de ser la tierra deshabitada, dejó de ser la tierra de nadie para volver a ser la tierra de Israel. Yo quiero decirte una cosa, el pueblo palestino, esos que se llaman palestinos que no son palestinos, que son árabes que habitaron en la tierra de Israel, ellos estuvieron allí y nunca se proclamaron nación, nunca fueron nación, era una tierra de nadie. Cuando el pueblo de Israel se establece allí y se cumple lo que está escrito en la profecía en Isaías cuando dice el Señor que nacerá una nación en un día, Israel nació en un día. Se conformó nación en un día y volvió, de tal manera que lo que hoy llaman ocupacionistas no son ningunos ocupacionistas, es simplemente Israel tomando, volviendo a tomar su tierra que a ellos les pertenece. El pueblo de los llamados palestinos, que con todo y eso que Israel ha mantenido, ha procurado tener una paz con ellos y les ha procurado dar
bendiciones, por así decirlo. El pueblo palestino no es en sí todos los palestinos, todos los llamados palestinos que hemos dicho no son palestinos, son árabes. No, esta gente, muchos de ellos han estado sujetos y quieren la paz, pero hay un grupo subversivo que no quiere tener paz con Israel. Pero hay algo interesante, es cómo Israel se va volviendo no solamente nación, sino que está ahorita en este momento teniendo paz con sus vecinos. Ahorita están muchas naciones, están estableciendo relaciones, naciones árabes nuevamente con Israel. De esta manera vamos a ver cómo se van cumpliendo las cosas. Por eso dice, cuando dice también, dijo una parábola, una machal, mirad la higuera, la ex ená. Mírenla, miren la higuera, gloria a Dios, bendito el nombre del Señor. Miren la higuera, pero no solamente la higuera, no solamente la higuera. O sea, la higuera es un punto básico, principal y central de la profecía Israel. Pero también el Señor dice, y todos los árboles. O sea, que si Israel es la ex ená, el árbol de higuera, y hay otros ex, que ya no solamente la ex ená, sino los otros, quiere decir que aquí los otros ex son los diferentes naciones. Por lo tanto, el Señor dice, cuando ya no están viendo, sabéis por vosotros que el verano ya se acerca. Está ya cerca, ya el verano. O sea, ¿qué quiere decir con el verano? Que ya viene el cumplimiento de todas las cosas. El Señor en el versículo 21 sigue diciendo, así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el Malhut Hashem. Está cerca el reino de Dios. El reino de Dios se va a establecer sobre la tierra una vez más. O sea que vendrá el tiempo de la restauración, el tiempo de la restauración de todas las cosas. El punto B, entonces el punto A sería bendito el nombre del Señor, ex en A y ex, la higuera y los árboles. Y el punto B es, está cerca el Malhut Hashem. ¿Qué es lo que el Señor nos dice? El Señor dice, mire que nadie los engañe. Mire que nadie los engañe diciendo el tiempo está cerca. Entonces, pareciera que fuera una contradicción, que nosotros estemos diciendo está cerca el reino de Dios. No, el Señor dijo, mire, no, que nadie nos engañe que diciendo que ya está cerca el tiempo, porque el tiempo no está tan cerca como parece. Es necesario que acontezcan todos estos acontecimientos que yo les he profetizado. Es necesario que Jerusalén sea, que el templo sea destruido, que no quede piedra sobre piedra el Beth-Hamikdash, que Jerusalén sea destruida, que sea desolada, que sea pisoteada, que Israel sea enviado, deje de ser nación. Dice que aquí aquello dice Gaddafi y los países serán llevados cautivos a todas las naciones. Cuando todo esto tenía que suceder, todo esto tenía que suceder, pero luego el Señor dice, miren, de la higuera aprendan la parábola, o miren la higuera, miren a Israel. Miren a Israel, cuando Israel vuelva a conformarse como pueblo y cuando empiece a tener paz alrededor, recuerden que las cosas están cercanas. ¿Cuáles son los otros árboles? Las naciones que le rodean, las naciones del mundo. Y todas las naciones del mundo, mi amado hermano, mi amada hermana, están mirando a Israel. Es algo bien curioso, es algo muy curioso, porque realmente sabemos que cuando las naciones árabes, estoy hablando de las naciones árabes, no estoy hablando de Irán, porque Irán no es una nación árabe. Recuerda, Irán es una nación, ellos son persas, pero cuando las naciones árabes hagan paz con Israel, entonces las otras naciones tendrán paz.
Nosotros estamos viendo cómo todas las naciones tienen su mirada puesta en Israel. Y nosotros debemos también, como nación, mirar a Israel y mirar lo que está sucediendo alrededor de ella. Entonces, cuando veamos que todas estas cosas que ya dice aquí, cuando ya brotan, brotó Israel, brotan las naciones empiezan a tener una relación cordial, fraternal con Israel, entonces quiere decir que el verano se acerca. Cuando veamos que todas estas cosas acontecen, entonces debemos saber que está cerca el reino de Dios. Y aquí voy a tocar el punto C, que es Hador Hasé, esta generación. Hador Hasé, que es esta generación, bendito el nombre del Señor, gloria a Dios. Y dice aquí algo interesante también, bueno, la palabra del Señor toda es interesante, toda, absolutamente toda la palabra del Señor es interesante. Dice, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. No pasará esta generación. Esto es interesante, dice que no pasará esta generación hasta cuando todas estas cosas, todo esto acontezca. Amén, gloria a Dios. Y luego el Señor dice, ¿cuál es la generación? ¿Cuál es la generación que no pasaría hasta que todo acontezca? Estamos hablando de el tiempo de la gracia, el tiempo de la misericordia y merecida de Dios. Interesante que todos los la historia de la humanidad se ha contado, hoy por hoy los judíos cuentan, bueno, estamos en el año 5000 y pico del pueblo de Israel, pero ellos contaban, todo se contaba, era según los años de un rey o según los años de un imperio. Por eso es que a veces leemos aquí, por ejemplo, voy a ir aquí, por decir algo, en el libro de Ezequiel, el libro de Ezequiel, gloria a Dios, a ver si lo encuentro por aquí. Ezequiel, bendito sea su santo nombre, comienza así. Aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río, que va, aquí al río, junto al río Quebar. Mira esto, él dice, aconteció cuando en el año 30 se contaba todo el tiempo, los años se contaban de acuerdo al rey que estaba gobernando o al imperio que gobernaba en ese entonces. Si tú lees, por ejemplo, al profeta Isaías, vamos a ver Isaías cuando comienza hablando, Isaías comienza de esta manera. Por ejemplo, bendito sea el nombre del Señor. Dice el profeta Isaías, visión de Isaías, el hijo de Amor, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotán y acá rey de Ezequías y rey de Judá. Pero bueno, están hablando, aquí ellos hablan normalmente del año de la persona que gobernaba en el tiempo de ellos. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso cuando viene también Darío, rey de Persia, y toma el reinado, te cuenta a partir del año de este gobernador. Amén, gloria a Dios. Por ejemplo, aquí, bueno, gloria a Dios, eso lo vamos viendo. Entonces, ¿qué pasa? Una vez que viene nuestro Señor Jesucristo, quiero terminar con esto, Él es el hombre que parte la historia de la humanidad en dos. Hoy por hoy nosotros conocemos la historia de la humanidad en el año, por decir algo, en el año 300 antes de
Cristo, antes de Hamashiach. Todo se cuenta, todo lo que fue antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, Rebbe Melech Adonai Yeshua Hamashiach, se cuenta como el año número tal antes. Y todo lo que ha venido después de Cristo, después de Hamashiach, se cuenta el año después de Cristo. Algo interesante, algunos le llaman la era común, sea como lo quieran llamar, era común o año después de Cristo, es lo mismo, porque esta llamada era común se cuenta a partir del nacimiento más o menos aproximado de nuestro Señor Jesucristo. Se cuenta, Él fue el que partió la historia de la humanidad. Hoy nosotros no estamos hablando del año 50 o el año 200 del establecimiento del imperio americano. No, estamos hablando del tiempo desde cuando nuestro Señor Jesucristo nació hasta nuestro tiempo. Quiere decir que no va a pasar esta generación, no va a pasar la era cristiana, la era mesiánica, hasta que todas estas cosas se cumplan. ¿Qué va a pasar? Cuando venga lo que nosotros conocemos como el nuevo orden mundial, cuando el Señor arrebate su iglesia, cuando el Señor se lleve a su pueblo, entonces comenzará una era muy corta, un tiempo muy corto sobre la faz de la tierra, lo cual será que comenzará inclusive quizás antes del arrebatamiento, 3 años y medio, no lo sé, no, pero va a comenzar muy sutilmente. El anticristo no se podrá manifestar plenamente hasta que la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, Rebbe Melech Adonai Yeshua Hamashiach, sea quitada de en medio de la tierra. Por eso, mi amado hermano, el Señor dice, de cierto digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Cuando todo acontezca, entonces el tiempo de la gracia, el tiempo de la misericordia de Dios, el tiempo de esa misericordia inmerecida pasará y comenzará el tiempo de la gran tribulación, el tiempo de las copas de la ira de Dios que durará 3 años y medio hasta el retorno de nuestro Señor Jesucristo, Rebbe Melech Adonai Yeshua Mashiach, cuando venga sobre la faz de la tierra a gobernar las naciones con vara de hierro y a desmenuzarlas como vasija de alfarero. Vendrá a traer un nuevo reino y él gobernará con justicia y desbaratará todo aquello que el hombre había impuesto en su reinado humano. Ahora vendrá el Señor y dice la Biblia que serán 1000 años, un reinado de 1000 años, cuando todas las armas de guerra se convertirán en herramientas de arado. Será el tiempo de la restauración de todas las cosas. Ahora la pregunta que no puede faltar es, ¿cómo está mi vida delante del Señor? ¿Estoy yo preparado para cuando el Señor Jesucristo, Rebbe Melech Adonai Yeshua Mashiach, venga a levantar su iglesia? ¿O estoy preparado para que si el Señor me llamara esta noche a su presencia, poder entrar en el reino de los cielos? O quizás en este momento yo no tengo la certeza a dónde voy a pasar la eternidad. Si tú eres una persona que no tiene certeza de dónde vas a pasar la eternidad, quizás tú no hasta este momento digas, yo no creo que haya vida eterna. Permíteme decirte una cosa. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Iremos a la presencia de Dios. Creamos en Dios o no creamos. No importa si tú crees en Dios o no crees en Dios. De todas maneras, tendrás que presentarte delante de Él. Ahora, este es el tiempo aceptable, este es el día de salvación, este es el momento en que tú tienes que recapacitar en tu camino. Si tú hasta este momento, tú eres una persona que decía, yo no creo que Dios exista, o soy una persona que no tengo ninguna comunión con Dios, hermano, amigo mío o amiga mía, es necesario que en este momento mires muy adentro de tu corazón. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará
si tú te vas a la presencia del Señor o a la eternidad sin el Señor en tu corazón. La Biblia dice, está establecido que muera una sola vez y después del juicio. Y aquel que no se haya escrito en el libro de la vida será lanzado al lago que arde conforme a su fe. ¿Quieres tú que tu nombre esté escrito en el libro de la vida? Lo único que necesitas es entregar tu vida al Señor en esta noche, en este momento, y pedirle que Él entre en tu corazón. Si no lo has hecho, yo te invito a que lo hagas. Este es el tiempo de salvación, este es el día aceptable. Solamente tienes que hacer una oración como la que yo te voy a proponer. Solamente le tienes que decir, Señor Jesús, en este momento, vengo delante de tu presencia, reconociendo que he pecado, reconociendo que he hecho lo malo delante de tus ojos y que no soy digno o digna de ser llamado tu hijo, tu hija. Te pido que me perdones, que entres en mi corazón, que cambies mi vida, que hagas de mí una nueva criatura. Te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Entra en mi corazón, cambia mi vida, borra mi pecado, limpia mis rebeliones. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más. Escribe tu nombre, el nombre de mi Dios en mi corazón, para que yo pueda entender a partir de este momento que soy propiedad única y exclusivamente tuya. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén y amén. Amén. Si tú has hecho una oración de fe como esta, ten la certeza que el Señor está en tu corazón y Él ha cambiado tu vieja manera de vivir. Tres recomendaciones quiero darte antes de terminar este programa. Es número uno, busca al Señor en oración. Orar es hablar con Dios. Habla con Dios como se habla con un amigo. Llévale tus inquietudes, tus tristezas, tus alegrías, tus triunfos, tus derrotas, tus necesidades. Y ten la certeza que el Señor estará a tu lado para escuchar tu oración y darte una respuesta a tu necesidad. Número dos, empieza a leer la Biblia. La palabra de Dios. Empieza a leer la palabra de Dios a partir del Nuevo Testamento, del Evangelio de Juan, si te es posible, y pídele al Señor en oración que Él, a través de su Espíritu Santo, te ilumine su palabra para que tú puedas entender cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta para tu vida. Número tres, busca un lugar donde congregar, un lugar donde se predique el mensaje completo del Evangelio del Reino de nuestro Señor Jesucristo desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el predicador. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el fundador del movimiento. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y su Santa Palabra. Eso es todo por hoy. Hemos llegado al final de tu tiempo de oración, en tu tiempo, de este tiempo de una palabra eficaz, la de Baruch Hashem. Que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Yevarjeja Adonai Bismeleja, Yael Adonai Panav Eleja Bijuneja, Yisa Adonai Panav Eleja Beyashem, Leja Shalom. Y será hasta la próxima ocasión, si el Señor así lo permite, cuando volvamos una vez más a este tu programa de una palabra eficaz. Shalom, Raja, y gracias por habernos acompañado. אשר בדד יושבת ובליבה חומה. ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור, הלא לכל שירייך מגידור. ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור, הלא לכל שירייך מגידור. חזרנו אל בורות המים, לשוב ולהכירה. שופר קורא בהר הבית, בעיר העתיקה.
לעשות דרכו, לשוב נרד אל ים המלח בדרך יריחו. ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור, מלון לכל שיריים עניתי לו. ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור, מלון לכל שיריים